Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Dios le bendiga, iglesia, sean bienvenidos una vez más. Para mí es una bendición, un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Acomódese allí en sus hogares, con su familia, con sus hijos y busquemos la palabra de Dios. Tenga cada uno su Biblia porque vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Yo le invito a que vayamos allá a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, mantened buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué tal si oramos en este momento? Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra en esta mañana, de este hermoso domingo que tú nos permites, Señor, reunirnos en familia, estudiar tu palabra. Gracias, Dios.
Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ven con nosotros, acompáñanos, toca nuestro corazón en esta mañana por la palabra, anímanos a través de ella, fortalécenos, llénanos con tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos el permiso de que tú nos enseñes en esta hora tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza siguiendo sus pisadas. Encontramos acá y seguimos meditando sobre Pedro y encontramos a Pedro que sigue escribiendo para que la iglesia tomara en cuenta ahora que ellos eran diferentes. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, quise que leyéramos este texto para que tengamos en cuenta que ahora nosotros hemos nacido de Dios. Y dice Pedro que cuando él está escribiendo allí es para una iglesia que ha nacido de nuevo, que se debe guardar para Dios, que ahora hay que empezar a vivir y actuar como verdaderos siervos de Dios. Pedro estaba anhelando que la iglesia fuera sierva de Dios allí en Capadocia, en Bitinia, allí en esos lugares donde Dios los había llevado. Recordemos que venimos en un tiempo donde la iglesia estaba viviendo persecución, porque sobre ese tiempo es que estaba la iglesia allí a la que le está escribiendo Pedro. Un tiempo donde los hermanos estaban siendo afligidos. Recordemos que Nerón había creado una mala fama para el pueblo de Dios en ese lugar. La idea que Pedro tenía allí al escribir esta carta es que como iglesia tenían que aprender a comportarse y actuar en medio de esas circunstancias. E igual la iglesia hoy está llamada a ser un ejemplo y a seguir las pisadas de Cristo. Vemos que Cristo como siervo fue un ejemplo, pero ¿cómo nosotros podemos ser ese ejemplo para nuestra familia, para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, para nuestros hijos, para aquellos que nos están rodeando todo el tiempo y con el que nosotros nos estamos relacionando a toda hora? Algo que encontramos acá es cambiando nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Dice el versículo 11: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, algo que nosotros tenemos que cambiar es que recordemos que nosotros, como ellos eran extranjeros allí en Bitinia, en Capadocia, nosotros también somos extranjeros como iglesia en este tiempo sobre esta tierra. Recordemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, como extranjeros, nosotros tenemos que ubicarnos en ese tiempo como iglesia. Pedro les escribe ya que ellos estaban allí también, en ese lugar, como extranjeros o peregrinos les llama también. También les dice como expatriados, porque ahora ellos pertenecían a Cristo, ellos habían entregado sus vidas a Cristo y pertenecían al Señor. Ya no pertenecían a este mundo, sino que ya eran ciudadanos de Dios. En el cielo, Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos que tener esta palabra muy presente, porque a veces nos queremos aferrar a todo lo que vemos aquí en la tierra. Pero algo que nos está diciendo Pedro es: absteneos de deseos carnales que están todo el tiempo batallando. Hay deseos que están batallando contra nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos está batallando. Aquí en primera de Pedro 4:2 dice la palabra: para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, el tiempo que nos resta aquí en la tierra no lo pudimos vivir ¿en qué? En la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta ¿qué? En la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos está diciendo Pedro, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Basta ya
el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, para haber hecho lo que le agrada a los hombres, andando en las lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y encontramos que Pedro escribe a la iglesia: ya, lo que hacíamos antes no lo debemos seguir haciendo ahora que somos siervos de Dios. Nuestra mentalidad debe ser ahora ¿qué? Diferente. Basta ya, dice allí. Entonces nos debemos que abstener de todos esos deseos que están batallando todo el tiempo. Muchas veces el enemigo nos va a traer tentaciones, pero nosotros necesitamos resistirlas. Dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces debemos estar en una constante oración cuando nosotros vemos que el enemigo está mandando sus dardos, que el enemigo está mandando sus pensamientos, que el enemigo está mandando allí todas esas situaciones que quieren venir a afligirnos y llevarnos hasta muchas veces a ceder. Entonces dice el texto que nosotros nos tenemos que abstener y orarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a abstenerme de hacer lo malo, ayúdame a hacer la voluntad de Dios. Pero encontramos también que como creyentes ahora, como iglesia, siguiendo las pisadas de Cristo, debemos de mantener una buena conducta. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el versículo 12 dice: mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, debemos mantener una buena manera de vivir, una buena conducta. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos que engañosos. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener una buena manera de vivir, una conducta intachable ahora en este tiempo que soy cristiano y estoy caminando con él? Dice que nosotros debemos que despojarnos del viejo hombre. Lo que antes nos gustaba hacer, no tenemos que despojar, renunciar, no seguir viviendo de esa misma manera, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Dice que esos deseos eran engañosos, nos mantenían engañados, ciegos, porque creíamos, dice un texto, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos ¿qué? Malo. Eso es un engaño. Nosotros poder decir que algo malo es bueno. Entonces, a esto es que nosotros tenemos que ir a despojarnos. Un estilo de vida o modo de comportarse para nosotros tratar a los demás. Nuestro estilo de vida y manera de comportarnos ahora debe ser diferente y el trato con los demás debe ser diferente. Primera de Pedro, aquí 3:11 nos está diciendo: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Se nos debemos apartar de hacer lo malo y hacer el bien a las personas. Busca siempre tener paz y vivir en paz. Entonces, ¿cómo debemos tratar a las personas? Haciéndoles el bien. Sí, yo sé que a veces cuesta que una persona que me haga lo malo yo la trate bien, pero en el Señor sí se puede lograr. Nosotros bendecir a aquellas personas que muchas veces nos maldicen, bendecir a aquellas personas que muchas veces se levantan en contra de nosotros. Y Pedro nos está llevando a nosotros a mirar que como creyentes debemos mantener una buena conducta con aquellos que no tienen a Cristo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Primera de Pedro 1:15 también recordemos que leíamos y dice allí: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros debemos ser ¿qué? Santos en la manera de vivir. Procure, mi hermano, procure tú que nos estás viendo, de ser diferente ahora que estás en el Señor, ahora que estás caminando con Él. Pedro está diciendo, es que Él es santo. Y vemos a un Jesús que caminó aquí en la tierra en santidad. Dice, así debe ser nuestra manera de vivir, pero también el versículo 18, allí nos está diciendo, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra buena manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice que nosotros fuimos, ¿qué? Rescatados de esa manera
vana de vivir. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora estamos llamados a vivir, a comportarnos diferente y ser un ejemplo para otros. La iglesia en este tiempo está llamada a ser ejemplo. La iglesia está llamada a comportarse de manera diferente, a hablar de manera diferente. Sí, a relacionarse de manera diferente, porque a veces antes nos relacionábamos y éramos contenciosos, conflictivos, nos gustaba mucho los pleitos, estar en situaciones allí que traían discordia, pero ahora que estamos en Cristo, estamos llamados a comportarnos de manera intachable. Sí, con una conducta que intachable, está diciendo la palabra, ante los que no creen, porque es que nosotros necesitamos comportarnos ante los que no creen, aquellos que no han recibido a Jesús. Nosotros estamos llamados como siervos de Dios a ser un ejemplo para ellos, para que ellos puedan ver que verdaderamente Cristo está en nuestra vida. Dice aquí en 1 de Pedro 3:8, dice: En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo debemos ser ahora nosotros? Compasivos, ¿sí? Amándonos fraternalmente como hermanos, ¿sí? Misericordiosos, como es nuestro Dios todos los días, y amigables. Nosotros no debemos estar creando enemistades, sino antes al contrario, ser amigables. Sí, y yo sé que hay personas por las cuales tenemos que orar porque a veces cuesta, sí, relacionarse con ellas, pero nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos va a ayudar, y el Espíritu Santo te va a ayudar a tener gracia delante de aquellas personas. Por eso dice que debemos ser mansos, sin contiendas, sin pleitos, ya que somos un reflejo ¿de quién? De Jesús. Si alguien habla mal de ti, si alguien habla mal de ustedes, no debemos responder con agresividad, sino con gentileza y respeto. Acá en 1 de Pedro 3:6 nos está diciendo la palabra, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de ella habéis venido vosotras a ser ¿qué? Hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna ¿qué? Amenaza. Pero encontramos que Sara era una mujer también que muy juiciosa allí, muy respetuosa, amaba a su esposo y era muy respetuosa con él. Entonces nosotros estamos llamadas a ser con nuestros esposos respetuosas, e igual el varón es llamado a ser con su esposa respetuoso, ¿sí? A darle a ella ese afecto y cuidar de ella. Dice que respondiendo siempre con gentileza y mucho respeto. Pero encontramos allí que Jesucristo, vemos ese hombre que fue Jesús aquí en la tierra, que cuando le golpearon, cuando le escupieron, sí, cuando hablaban mal de él sabía tener una buena conducta y glorificaba a Dios. Y los que no creían se volvían al Señor. Encontramos allí en Mateo 5:16, le invito a que vaya allí, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis buenas obras deben los hombres verlas, las personas verlas. Mi comportamiento debe ser visto por los demás. A esto estamos llamados la iglesia en este tiempo. Primera de Pedro 2:21 está diciendo allí la palabra: para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados, iglesia, en este tiempo? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando alguien nos haga mal, ¿a dónde tenemos que ir? A la presencia de Dios. Señor, mira, esto me pasó con esta persona, pero tú me vas a ayudar, Señor. Tú te vas a glorificar y pones tu queja en la presencia de Dios, porque recordemos que Él es el que juzga, ¿sí? Justamente porque nosotros podemos juzgar y ser injustos.
Él mismo llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora nosotros debemos vivir a la justicia, debemos ser justos. Entonces encontramos allí que debemos seguir esas pisadas de Cristo. Pedro nos está llamando como iglesia en medio de estos tiempos donde muchos están alterados, donde muchos están perdiendo la paciencia. Tú no puedes perder la paciencia, ¿sí? Porque a veces tenemos situaciones en los hogares por la economía y queremos desquitarnos con todos en nuestra casa. Recuerda que tú ahora confías en Dios. Recuerda que Dios es el que te sostiene, pero tú debes ser gentil. Tú tienes que desechar el enojo, la ira y confiar en Dios y ser gentil con tu casa, ser amable en tu hogar, ser amable con tus hijos, ser amable con tu familia, porque ellos tienen que ver en ti un reflejo de Cristo. Tú tienes que mostrarles al Señor. Pero también nos está hablando algo muy importante y es en el versículo 13 aquí. Y está diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superiores, ya a los gobernadores o al presidente, personas que están en autoridad, ¿cierto? Nosotros estamos llamados como creyentes a respetar las autoridades. Y dice que someteos a las autoridades ¿qué? Humanas. Sometamos por causa del Señor. Me gusta mucho porque la palabra dice que nosotros debemos someter por causa del Señor. Pedro, ¿por qué les está exhortando a obedecer? Porque recordemos que ellos estaban allí bajo esas leyes romanas de ese gobierno y ellos debían obedecer para honrar a Dios. Romanos 13:1 dice: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y los que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidos. Hoy el presidente que está sobre nosotros como autoridad ha sido establecido por Dios. Cada alcalde, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hermanos, y tú que nos ves, orar por nuestro presidente, orar por el alcalde, que Dios les dé sabiduría. La iglesia está llamada a orar por las autoridades. Nunca hablar de ellos mal, ni seguir las corrientes de este mundo que están hablando mal de las autoridades, sino que nosotros estamos llamados a bendecirlos, a pedirle a Dios que les dé mucha sabiduría para que puedan gobernar con sabiduría. Que Dios cada día les guíe en cada decisión que ellos deben tomar, ¿sí? Y encontramos allí que han sido establecidas por Dios. Deben cumplir ¿qué? Las leyes ¿qué? Terrenales. Nosotros estamos llamados a cumplir las leyes terrenales. Ser ejemplo para las personas que no creen. Debemos ser un ejemplo. Respetar las autoridades, la policía, porque ellos son autoridad. Ellos tienen allí... fueron puestos por Dios para bendecirnos a nosotros y el cuidado de la población. Los que gobiernan fueron puestos por Dios. Romanos 13:5, vayamos allí y encontramos que dice la palabra: por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces dice, nosotros nos debemos sujetar, ¿sí? No con el miedo de tener que no me vayan a castigar, sino que nosotros debemos tener una buena conciencia, ser un buen ejemplo, recordar que estamos llamados a respetar esas leyes establecidas. Cuando Pedro lo dice, era para que ellos respetaran las leyes romanas donde ellos estaban viviendo allí. Las autoridades civiles, recordemos que hablaba del Imperio Romano que estaba bajo la autoridad de Nerón, un tirano cruel. Él estaba siendo muy cruel con ellos allí en Capadocia, en Bitinia, en todos estos lugares donde ellos habían sido esparcidos, pero teniendo nosotros presente de no comprometer nuestros principios. Hay que revisar eso también, que no vayan a ser comprometidos nuestros principios. Recordemos cómo le pasó a Daniel. Resultó allí este edicto, fue decretado este edicto que toda persona se debía arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor, pero allí Daniel no lo hizo. ¿Por qué? Recordemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí hay que revisar también, ¿cierto? Esa otra parte. Es importante que el creyente viva en armonía con la ley de su país, de nuestro pueblo. Encontramos allí que unos cristianos hoy viven en libertad,
Otros viven bajo gobiernos ¿qué? Represivos. Recordemos que muchos en otros lugares están sufriendo. Sí, tienen que someterse a unas cosas de opresiones, aflicciones, aún hasta ser muertos. Sí, pero otros viven bajo esos ¿qué? Esos gobiernos. Y a todos se nos enseña en la palabra que nosotros debemos cooperar con los gobernantes mientras no comprometan los principios o nuestra conciencia. Siempre debemos tener presente esa parte, que no se ha comprometido nuestros principios, nuestra fe. Si somos perseguidos, que sea por causa de Cristo, como hoy en día ocurre en otros países, como venimos hablando, y no por quebrantar las leyes civiles y morales. Que nosotros no seamos de los que quebrantan las leyes civiles ni las morales, sino que seamos un ejemplo acá donde estamos viviendo, allí donde tú debes ser un ejemplo, bendiciendo las autoridades. En esto tenemos que cambiar nuestra conducta, porque el mundo corre maldiciendo, hablando mal, a veces soltando malas palabras contra las autoridades, y nosotros los cristianos estamos llamados a vivir de manera que diferente, respetando esas autoridades. Primera de Pedro 2:16 dice allí, la palabra dice: actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así debemos actuar. Que no usemos la libertad para hacer lo malo, sino que siempre tengamos un buen comportamiento. Libres en Cristo Jesús, no para hacer lo malo ni lo indebido. Estamos llamados para ser ejemplo, ¿sí? En donde Dios te tiene viviendo, sino siguiendo el ejemplo de Cristo. Estamos llamados a seguir sus pisadas, a ser como Él. Vemos que Jesús respetaba las leyes romanas, vemos que Jesús siempre se sujetó, era respetuoso de sus autoridades. Jesús fue un ejemplo cuando se relacionaba con las personas. Él se sabía expresar con las personas, aquellos que se querían levantar, aquellos que le querían hacer mal. Entonces, Él nos dio un buen ejemplo. Dice que nunca él maldecía ni respondía con maldición. Cuando padecía, dice que llevaba esa causa al Padre. Siempre ponía esas situaciones delante de la presencia de Dios. Y ese es el consejo que Dios tiene para nosotros hoy, iglesia, a través de esta carta de Pedro. Dios nos sigue hablando que debemos ser siervos que siguen las pisadas de Cristo, y que donde usted y yo vayamos seamos un ejemplo para nuestros hijos. Tu varón debe ser un ejemplo para la esposa debe ser un ejemplo para el esposo. Debemos ser un ejemplo en el lugar donde vivimos, allí en la vereda, en el pueblo, en la ciudad. Debemos ser un ejemplo, porque Jesús eso fue ejemplo. Lo vemos aún en la cruz, orando por aquellos que le estaban persiguiendo y le estaban dañando. Yo te invito a que oremos en esta hora y le pidamos al Espíritu Santo que derrame su unción sobre nosotros en este día, y nosotros podamos seguir siendo luz, como hablábamos ahorita allí en la palabra, como siendo luz delante de ¿quién? De los hombres. Vamos a orarle al Espíritu Santo que queremos ser luz delante de los hombres, y Él tome cualquier sentimiento contrario que haya en nuestro corazón en este momento. Yo comprendo, mi amado hermano, tú que nos ves, que hay personas que a veces se han pasado con palabras y nos han ofendido, pero qué bonito llevar todo eso a la presencia de Dios y poner esta situación en la presencia del Señor. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que se esfuerzan en este día por buscarte, Señor, que han sacado este tiempo. Yo los bendigo, Padre. Y yo te pido, Señor, que tu presencia esté ahí sobre ellos, en sus casas, Padre, allí con sus hijos, Señor. Tócalos en esta mañana, Dios. Padre, yo te pido que en esta hora tu unción se derrame sobre ellos, Señor, y tú sanes los corazones que estén heridos, que hayan sido maltratados, Señor, aquellos que han pasado por ultrajes, aquellos que han sido difamados, aquellos, Padre, que en algún momento, Señor, amado, pasaron alguna injusticia. Hoy te pido que libertes esos corazones y saques toda tristeza, todo dolor y toda rabia que puedan sentir, Señor. Y ayúdanos, Dios, a
amar a aquellas personas y verlas como tú las ves, Señor. Que el amor tuyo llene nuestros corazones y tú derrames una unción sobre nosotros en esta hora y nos ayudes a perdonar, Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir hablando diferente. Queremos resplandecer, queremos ser luz en medio de nuestra familia, en este pueblo de Río Sucio. Ayuda a los niños, a los jóvenes, Señor amado, a ser luz. Ayuda a los matrimonios a ser luz, a ser diferentes, a comportarse en diferente, a vivir diferente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos el alcalde de Río Sucio, Padre. Bendecimos nuestro presidente, Padre. Y oramos, Dios, por cada alcalde, Padre, cada gobernador. Bendito Dios, los bendecimos en este día, Señor. Y te pedimos que tu sabiduría esté sobre ellos, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, Padre, que tú seas trayendo, bendito Dios, tu consejo a estos varones que han sido puestos allí, aquellas mujeres que están como autoridad. Bendecimos, Padre Santo, la policía, bendecimos cada estación, Señor amado, bendecimos, Padre Santo, aquellos que han sido puestos allí por ti, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que ellos te puedan conocer, Señor, como nosotros te estamos conociendo, Señor. Bendigo cada hogar en esta mañana, bendigo cada familia, Padre, bendigo cada niño, guarda la niñez, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdales a que ellos se comporten y hablen bien, cada joven, Padre, y te damos muchísimas gracias en esta hora, Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros queremos seguir las pisadas tuyas, mi Cristo, y queremos ser un ejemplo. Por eso te invitamos, Espíritu Santo, hoy a nuestras vidas, Señor, para que seas tú llenándonos de gracia, de unción, y podamos reflejar, precioso Señor, cada vez que hablemos tu presencia, cada vez que nos comportemos tu presencia. Bendecimos, Padre, a todos los que nos rodean. Tu iglesia la bendecimos en este día en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Así es, iglesia, qué bendición haber podido estar con ustedes una vez más. Yo le invito, vamos en esta mañana a adorar a nuestro Dios, a glorificarle, y compartan este día con su familia y pongamos en práctica esta semana esta palabra. Bendiciones a todos. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Recíbelo.
esperanza fiel. En su amor confiamos, descanso en él. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.